Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video de nuestro curso de Política Macroeconómica. En este video continuaremos el análisis un poco más a detalle del diagrama de fases que introducimos en el video anterior. En el video anterior nosotros vimos o construimos a grosso modo el diagrama que tenemos en pantalla. Recordemos que las curvas en rojo y en azul representan combinaciones de capital y consumo. El capital lo graficamos en el eje horizontal, el nivel de consumo en el eje vertical. La curva roja representa los puntos en los cuales el consumo es igual al periodo anterior, pero a distintos niveles de capital. Es decir, para cada nivel de capital existe o podemos identificar los niveles de consumo para los cuales en el tiempo el consumo es constante. Lo mismo sucede con la línea azul. En la línea azul identificamos los distintos niveles de consumo medido en el eje vertical, la proyección en el eje vertical, para los cuales el capital siempre es el mismo o es constante en el tiempo. Estas dos líneas demarcan o generan cuatro áreas en las cuales la economía, observaremos que la economía cambia. En el eje A, o mejor dicho, en el área A, nosotros observamos situaciones en las cuales en la economía observaremos crecimiento del consumo, pero con una reducción del capital. En el área B observaremos una reducción del capital y una caída del consumo. En el eje C observaremos un incremento del capital con una caída del consumo. En el área D observaremos incrementos del consumo y el capital. En los siguientes slides veremos con más detalle los cambios que ocurren en la economía cuando ésta se encuentra en una de estas situaciones, de estas cuatro situaciones. En pantalla tenemos el resumen de nuestro diagrama de fases construido en el video anterior. Recordemos que en el eje vertical nosotros vamos a identificar o graficar el nivel de consumo que observamos en la economía. En el eje horizontal observaremos el nivel o marcaremos el nivel del stock de capital disponible en la economía. En la curva de color azul representan todas las combinaciones de consumo y capital en las cuales observaremos que el consumo es constante. Es decir, a lo largo de la línea azul, de la curva azul, observaremos que existen unas combinaciones de capital y consumo para las cuales el consumo es exactamente igual al nivel anterior. Es constante. En el eje vertical, observaremos los diferentes niveles de combinaciones de consumo dados un nivel constante de capital. Déjeme hacer recordatorio que en la curva azul, la asociada cuando el crecimiento del consumo es constante, lo que está cambiando es el nivel de capital. En pocas palabras, en nuestra economía existen diferentes niveles de capital tales que hacen que el consumo sea constante. Eso es importante de remarcar. Recordemos en el video anterior que tenemos el área A, en el cual si nosotros nos posicionamos fuera de la curva azul y fuera de la curva roja, observaremos que en el área A el consumo tiende a crecer, pero a costa de consumir capital. De hecho, por esta es la razón en la cual tenemos una flecha hacia arriba indicándonos que el consumo crecerá, pero a costa de capital. Es decir, si nuestra economía se inicia en una posición en el área que estoy señalando con el cursor, por arriba de la curva azul y a la izquierda de la línea roja, entonces observaremos una tendencia, un flujo de que hace que el consumo crezca, pero a costa del capital. Es decir, nos comeremos básicamente, para poder satisfacer ese consumo, necesitamos comernos hasta el capital ya instalado en nuestra economía. En el eje B, en el área B, nosotros tenemos que si nos posicionamos arriba de la curva azul y a la derecha de la curva roja, de la recta roja,
lo que observaremos es que existen fuerzas en la economía que nos impulsan a, uno, reducir el nivel de capital, nos movemos a la izquierda, pero también el nivel de consumo. Por otra parte, si estamos por debajo de la curva azul, asociada, recordemos, cuando el consumo es constante, tendremos dos fuerzas que nos mueven hacia la derecha y abajo, es decir, si nuestras condiciones iniciales nos ubican en el área que estoy señalando, en el área, mejor dicho, a la derecha de la curva roja y por debajo de la curva azul, observaremos pues que acumularemos capital, pero a costa del consumo. Estaremos básicamente ahorrando y tendremos que reducir nuestro consumo. Por último, en el lado izquierdo, la zona D nos indica que si nosotros nos encontramos en esta posición, entre la curva azul, por debajo de la curva azul y a la izquierda de la curva roja, nosotros observaremos fuerzas en la economía tales que impulsan el crecimiento del consumo y a la vez el crecimiento del capital. El diagrama de fases que tenemos aquí en la pantalla se complementará analizando estas condiciones iniciales. Tengo que subrayar en esta parte que estoy señalando con este color rojo la combinación de capital y consumo, tales que son comunes a las dos curvas. ¿Qué significa esto? Recordemos que la curva azul muestra todas las combinaciones de capital para los cuales la tasa de crecimiento del consumo es constante. Recordemos que la curva roja muestra todas las combinaciones de consumo para los cuales el capital es constante. Esto es lo que nos recuerda esta parte de aquí arriba y aquí. Por lo tanto, el punto común o la intersección de las dos curvas nos muestra el nivel de consumo y el nivel de capital tales que satisfacen las dos condiciones, es decir, que el capital es constante y el consumo es constante. Este punto de aquí, en azul, refleja pues la combinación de capital y consumo en la cual de equilibrio de largo plazo o estado estacionario. Recordemos que un estado estacionario es una situación en la cual las variables económicas ya no crecen, son constantes. El hecho de que el capital de mañana sea igual al de hoy y así sucesivamente para infinitos periodos y lo mismo para el capital, significa que la economía ha llegado a un punto en el cual tanto consumo y el capital son constantes. Este punto de aquí en el gráfico nos muestra pues el valor, nos muestra o ilustra el estado estacionario de nuestra economía. Analizaremos pues en las siguientes slides cómo es la dinámica o qué pasa, qué ocurre en la economía cuando nos encontramos fuera de este estado estacionario. Es decir, o no estamos en el equilibrio de largo plazo. Para hacer este análisis vamos a centrarnos en nuestro diagrama de fases en las áreas A, B, C y D respectivamente para analizar qué pasará pues en una economía que no se encuentre en su equilibrio de largo plazo, es decir, en el estado estacionario. Imaginemos el punto azul, segundo punto que está en pantalla, y eso corresponde a una combinación específica de consumo y capital. Pensemos entonces imaginemos una economía para ilustrar esto que no se encuentra en su equilibrio de largo plazo y que tiene un nivel de capital inferior al nivel de largo plazo que podría tener. A este nivel de capital, pongamos por ejemplo que le corresponde este nivel de consumo. Dado que este nivel se encuentra, recordemos, a la izquierda de la curva azul y a la izquierda de la curva derecha, observaremos dos cosas. En esta área ocurre que observemos que que el capital tenderá a reducirse en la medida que se consuma más. Es decir, en el área, si nuestra economía inicia en el punto señalado en pantalla con el cursor, nos muestra pues que la tendencia de la economía será a que crezca el consumo, pero reduciéndose el nivel de capital. Es decir, observaremos
que la economía se desplaza hacia la izquierda y hacia arriba en la dirección de este vector que he dibujado con el sentido de la flecha. Tenderemos a irnos hacia la izquierda y hacia arriba. Lo mismo ocurre para todos los puntos que se encuentran a la izquierda de la línea roja y por arriba de la curva azul. En estos puntos sabemos pues que la tasa de crecimiento del consumo es positiva, crece el consumo pero a costa del capital. Nos comemos capital para poder, o mejor dicho, consumimos el capital para seguir incrementando nuestro consumo. Esta tendencia hará que la economía converja o llegue a un estado en el cual el consumo será positivo, es decir, todas estas fuerzas tenderán a llevarnos al eje vertical, a un punto sobre el eje vertical, pero si proyectamos el nivel de capital, nosotros observamos que el capital tenderá a caer o a obtener un valor de igual de cero. Es decir, si nuestra economía, las condiciones iniciales de capital y consumo hacen que nos encontremos por arriba de nuestro nivel de consumo de estado estacionario y por abajo del capital, lo que observaremos es que la economía converge a una situación en la cual el consumo es una cifra positiva, pero con cero nivel de capital. En este caso observaremos pues una economía que no es sustentable, es decir, sin capital. Recordemos que nuestra función de producción depende del capital. Si no hay capital, no hay producción. Si no hay producción, no hay consumo. Por tanto, esta asignación, o mejor dicho, las situaciones iniciales que nos llevan o que comienzan en el área A, nos van a llevar a una situación en la cual la economía no existe. Al no existir capital, no es posible el consumo. Vamos a analizar ahora entonces una combinación que sucede con el punto C. En el punto C, al igual que antes, tenemos una situación, una condición inicial. Cuando hablo de condiciones iniciales, debemos recordar que es en el momento de que surge la economía. Pensemos, por ejemplo, México antes de la conquista y después de la conquista. Cuando llegan los españoles a México, entonces podemos decir, dadas las condiciones iniciales, es decir, dado el capital que existía en México cuando llegaron los españoles, por capital entiéndase, por ejemplo, las pirámides, la fuerza laboral, todos estos términos a grosso modo vamos a llamarlo así. Dadas esas condiciones iniciales, eso marca el nivel de consumo que los españoles, por ejemplo, pudieron tener en México. Y por tanto, esa condición inicial también va a marcar toda la dinámica de esa economía. No es lo mismo empezar con pirámides, por ejemplo, una economía, que sin ella. Entonces, las condiciones iniciales son muy importantes a la hora de analizar la macroeconomía dinámica. En este caso, en un ejemplo reducido al absurdo prácticamente, donde la economía está determinada por el camino del capital y el consumo, observaremos que si el nivel de capital disponible en la economía es mayor al capital del estado estacionario, observaremos, por ejemplo, que un nivel de consumo que se encuentre por debajo de la línea de la curva azul, generaría la siguiente dinámica. Empezando en el punto verde, las dinámicas del área, nos encontramos por lo tanto en el área C de nuestro diagrama de fases, y en esta área observaremos que el consumo tiende a reducirse para que el capital siga creciendo. Es decir, nos encontramos en una situación en la cual, en el área C, en el cual es predominante el deseo por ahorrar. Contrario a lo que sucedía en el punto A, nosotros desahorrábamos, es decir, nos consumíamos el capital, es como decir, nos comemos los edificios que ya tenemos para poder seguir consumiendo. Es una situación no sustentable. En contraste, en el área C, lo que tenemos es una situación sustentable, es factible, que nosotros podemos dejar de consumir, es la fuerza que nos lleva hacia abajo en el área C. Bajaremos por esta curva verde si iniciamos en un punto señalado en la pantalla, reduciendo el consumo cada vez más a costa de
incrementar nuestro capital, es decir, estamos ahorrando muchísimo en el área C. ¿A qué punto nos llevará esto? Nos llevará a un punto en el cual el consumo será cero, porque nos encontraremos exactamente aquí en el vértice, en el punto de intersección entre la curva azul y el eje horizontal. En este punto el consumo es cero, pero llegaremos a obtener un nivel de capital máximo en el sentido que, dadas las condiciones de producción que tenemos en nuestra economía, está determinado este límite, sería el capital máximo que podemos acumular. En resumen, el área C nos muestra un ejemplo, más bien una situación en la cual la economía tenderá a consumir a cero y ahorrar todo lo máximo posible. Cualquier punto por debajo de la curva azul y a la derecha de la curva roja existen las fuerzas para llevarnos a esta situación de un ahorro excesivo. No excesivo, perdón, un ahorro, el máximo ahorro posible, es decir, dejamos de consumir para destinar todo a formar más capital. Recordemos entonces la distinción entre punto inicial, es decir, nos encontramos fuera del estado estacionario, fuera de nuestro punto de equilibrio de largo plazo, y entonces nos llevará, en el caso del área C, nos llevará a un punto de ahorro máximo. En resumen, podemos decir que las situaciones iniciales, combinaciones de capital y consumo que estén por arriba del estado estacionario y por debajo, en términos del consumo y por debajo del capital, entonces observaremos que consumiremos nuestro capital al punto en que nos lo acabamos, agotamos el consumo, y por lo tanto no es una situación factible en la economía. Es decir, nosotros en la realidad, matemáticamente esto es posible aquí en pantalla, pero en la realidad nosotros no observamos economías en las cuales el consumo, el capital sea cero. Por otra parte, en el área verde, observamos pues una situación en la que ahorramos tanto al punto que dejamos de consumir, pero esta es una situación factible, es decir, nosotros sí que podemos dejar de consumir en términos para poder seguir acumulando más capital. Nos falta analizar los puntos B y D. En el punto B nos encontramos en una situación en la cual estamos por arriba de la curva azul y a la derecha de la curva roja, lo que nos indicaría que las fuerzas, o más bien la dinámica, las fuerzas que existen, nos llevaría a que si iniciamos en el punto morado, por ejemplo, observaríamos una fuerza de la economía para reducir nuestro nivel de capital y nuestro nivel de consumo. Es decir, estaríamos dejando de ahorrar, pero también dejaríamos de consumir. En este punto, entonces, las fuerzas que existen en el área B para cualquier condición inicial nos llevarían, de nueva cuenta, hacia la izquierda y bajar. Por ejemplo, esta línea que tengo aquí en esta parte. En el punto B, observemos pues que llegamos, la fuerza, el flujo que existe en esta zona nos puede llevar a traspasar otras zonas. Observemos pues que la flecha, por ejemplo, llega a impulsar estas condiciones de capital y consumo al punto en el cual sobrepasas la línea roja y se conecta con el área A. Recordemos que en el área A tenemos fuerzas que nos llevan a seguir reduciendo el nivel de capital en la economía, pero comenzaremos a incrementar nuestro consumo. Es decir, observaríamos una situación como la que tenemos en pantalla en la curva azul. Observamos que reducimos nuestro nivel de capital e incrementamos nuestro nivel de consumo. Por otra parte, en el área B también podemos observar una situación contraria, en la cual comenzamos obviamente por arriba de la curva azul y al lado de la curva roja, y esta situación nos va a llevar hacia la izquierda. Reducimos capital como siempre y cada vez reducimos el nivel de consumo. Una situación en la cual, si el flujo es muy fuerte, la fuerza del área B es muy fuerte, nos puede llevar a una situación en la cual crucemos el área de la curva azul y nos lleva al área C. En el área C nosotros sabemos que ocurre lo siguiente.
que en el área C observamos una situación de ahorro excesivo. Dejaremos de consumir y ahorraremos más, acumularemos más capital. Entonces, si partimos del punto B, nos llevaría a una situación como la que vemos ahora en pantalla. De este punto inicial, recorreremos esta trayectoria y si la fuerza es lo suficientemente grande, entonces nosotros cruzaremos al área C y las fuerzas que dominan el área C nos llevarían a una situación de consumo excesivo. Básicamente lo que estamos diciendo en este punto es que en el área B, dadas las condiciones iniciales, recordemos que condiciones iniciales son capital y consumos fuera del nivel de equilibrio de largo plazo, esas condiciones iniciales nos pueden llevar a una situación en la cual una situación no factible como es consumir todo en la economía a costa de destruir todo el capital, o una situación factible en la cual dejemos de consumir pero ahorremos más, ahorremos todo lo posible para conseguir produciendo. Existe una tercera situación en el área B que nos puede llevar al equilibrio de largo plazo. Aquí en pantalla he puesto otro punto para hacer énfasis de que cualquier punto por arriba de la curva azul y a la derecha de la curva roja nos va a llevar a esta situación de sobreahorro. Esta situación de sobreahorro tenemos que decir que la llevamos como un equilibrio estable y factible. Es decir, situaciones por debajo de la curva C nos pueden llevar a un equilibrio también de largo plazo, esto es importante mencionarlo, pero es estable y factible. En términos de estabilidad viene la idea, la noción básica. Observemos que cualquier punto que esté en el área C nos va a llevar a este punto de equilibrio que les llamamos de ahorro máximo. Es decir, es un equilibrio estable en el sentido de que es un atractor, es como, pensemos como un hoyo negro que absorbe todo, y este sería el equilibrio de largo plazo cuando existe un ahorro excesivo. Esto ocurrirá siempre y cuando nos encontremos en una situación por debajo de la curva azul. O bien, si nos encontramos en la curva B, en el área B, y nos lleva a cruzar la línea azul. Entonces, en resumen, básicamente, la curva C, todas las combinaciones en el área C del diagrama de fase nos lleva a un equilibrio estable y factible. En el A nos lleva a una situación de equilibrio no factible. Aquí en pantalla, en la parte superior, habíamos puesto una condición inicial que está en líneas señalada con guiones, y esta es una situación en la cual las mismas fuerzas del área B nos lleva a la izquierda, reducimos nivel de capital y consumo, pero nos lleva a una situación nos lleva al equilibrio de largo plazo. Es decir, este punto en pantalla es una combinación tal que las fuerzas de consumir y ahorrar se van reduciendo, pero nos permite llegar al equilibrio de largo plazo. Es una situación especial y específica. En general, existe un solo camino entre todos los puntos B posibles, es decir, a la derecha de la línea roja y arriba de la línea azul, existe solamente un camino entre varios, entre todos los posibles, existe solamente un camino que nos va a llevar a este punto de equilibrio de largo plazo. Pero hablaremos de eso un poquito más adelante. Vamos a estudiar ahora qué sucede en el área D. He dejado el camino de esta situación especial que nos lleva al equilibrio de largo plazo iniciando en el área B. En el área D, lo que vamos a observar es que cualquier situación inicial fuera del estado estacionario, les decía, nos va a hacer que consumamos más, pero a costa de ir reduciendo el nivel de capital. Esto nos lleva a una situación de subir y girar a la derecha, como muestra aquí el vector, pero es posible que lleguemos a una situación en la cual sobrepasamos o pasamos al área A. En el área A entran las fuerzas de reducir el nivel de consumo, de capital, y incrementar el nivel de consumo. Es decir, veríamos una situación así. Es decir, en el punto D tenemos la posibilidad de observar acumulación de capital, observar a la vez más consumo,
continuamente y después llegar a revertir el camino, empezar a destruir capital para consumir más y una situación no factible. Por ejemplo, eso fue en el punto inicial que estamos en pantalla. Un segundo punto nos puede llevar a la derecha, aumentamos capital, pero vamos consumiendo más. Pero las fuerzas nos llevan a pasar al área del C, en la cual observaremos que somos arrastrados al punto de equilibrio estable. Recordemos que este es como un hoyo negro que absorbe todo. Al igual que en el área B, vamos a observar que existen una combinación de capital y consumo, o mejor dicho, una serie de combinaciones de capital y consumo que se encuentran justo en el camino que nos lleva al equilibrio de largo plazo. Esta trayectoria son combinaciones, recordemos siempre, de consumo y capital. Es decir, si en el momento inicial la economía en México inició con la llegada de los españoles, por poner un ejemplo, entonces la acumulación de capital y consumo que observamos en el tiempo son estos puntos que constituyen la línea que nos lleva al equilibrio de largo plazo. Es decir, todas las curvas que he enseñado aquí, por ejemplo esta que estoy señalando con el cursor y las otras, son combinaciones de capital y consumo, pero que se dan en un momento en el tiempo, en el año 0, en el año 1, en el año 2, hasta llegar al año 2019, 2020, 2021. ¿Ok? Entonces cada punto es una combinación capital y consumo, también está asociado a una tercera dimensión. En el gráfico no lo he puesto, pero es el tiempo. Es decir, todos los puntos alejados o que no se encuentran sobre el equilibrio de largo plazo, observamos su desplazamiento, pero en el tiempo. Dicho esto, entonces, podemos identificar otro punto de equilibrio en el diagrama de fases. Lo que observamos en el lado izquierdo, en el vértice entre consumo y capital, es lo que llamamos un equilibrio inestable pero factible. Es decir, en el punto azul que estoy señalando ahora en pantalla, es una combinación de capital y consumo en el cual es igual a cero. No hay capital, no hay consumo. Es estable, ¿por qué? Porque si la economía se encuentra en una condición inicial, imaginen ustedes, en la cual no hay cero consumo, cero capital, ese cero capital implica que no sea posible la producción. Recordemos que en nuestro mundo la función de producción depende del capital, y si no tenemos capital, por tanto habrá cero producción, y como no hay cero producción, el consumo no es posible, es cero. Es un equilibrio factible. ¿Por qué? Porque es posible encontrar una situación en la cual una economía, si no existe capital, simplemente no existe producción, no habrá consumo posible, es decir, no habrá una economía. Es factible, pues, este equilibrio. Es inestable en el sentido de que cualquier situación, cualquier combinación inicial de capital y consumo distinta a la combinación 0 con 0, entonces lo que sucede es que existen fuerzas para expulsarlo. Esto al contrario al equilibrio estable que tenemos aquí a la derecha, en el cual es como un hoyo negro que absorbe todo. En nuestro caso, en el equilibrio inestable y factible que estoy señalando, pues inestable repele todo. Cualquier punto cercano a él, fuera del equilibrio de la combinación 0 con 0 de consumo y capital, entonces hará que la economía cambie. ¿Qué situación puede ocurrir? Pues puede ocurrir que vayamos a la zona A o a la zona D. En la zona D puede ser que haya fuerzas suficientes que nos lleven a la zona A o a la zona C, como hemos mostrado en pantalla. O puede existir una situación en la cual nos lleva directamente al equilibrio de largo plazo. En resumen, lo que tenemos aquí en pantalla es que en el diagrama de fases nosotros observaremos tres equilibrios. El equilibrio inestable que he comentado antes, que cualquier situación es cuando el consumo y el capital son igual a cero. Es factible, porque es factible no observar una economía. Esto es sentido común. Pero cualquier situación distinta en la cual que tengamos una combinación de capital-consumo distinta al equilibrio inestable que te estoy señalando en pantalla, les decía,
entonces va a existir fuerzas que lo expulsen, por tanto es inestable, lo va a expulsar y observaremos obviamente cambios en el capital y consumo. En el equilibrio estable es un equilibrio estable en el sentido de que es atractor. Cualquier punto que se encuentre cerca de este equilibrio o en el área que lo describe, entonces observaremos que la economía converge a ese punto. Consumo y capital serán tales que llegarán a este punto estable, en el cual observaremos máximo ahorro capital, pero con cero consumo. Por último, tenemos el equilibrio de largo plazo, o vamos a llamar equilibrio estable, punto de silla. Es una situación especial en la cual solamente puede observarse si las condiciones iniciales de nuestra economía se encuentran en la zona D o en la zona B. Primer punto. Segundo punto que debemos de señalar sobre esto es que se llama punto de silla porque ustedes deben recordar que las sillas, como son las sillas de montar de los caballos, si ustedes arrojan una canica, imaginen la silla puesta en un caballo. Si ustedes avientan una canica, ustedes observarán que la canica va a caer a la izquierda o a la derecha, o saldrá volando, o dependiendo cómo la avienten sobre la silla. En esta silla de montar, está demostrado que si ustedes controlan todas las condiciones de viento, de humedad, bla, 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 si ustedes arrojan esta canica sobre una silla, existe un camino y solamente existe un solo camino en una silla de montar en el cual la canica no va a caer. Es decir, al momento de soltarla desde una altura determinada, la canica cae en la silla de montar y es posible que la canica no vaya a la izquierda, no vaya a la derecha, sino que se quede justo en el punto medio de la silla. Esto es lo que llamamos equilibrio estable de punto de silla, es decir, una situación en la cual imaginemos que lo que estoy señalando ahora en pantalla, una situación inicial en la cual comenzamos consumiendo capital tenemos este nivel de consumo y capital superior al de estado estacionario, pero nos lleva, imaginen, esta es la caída de la canica que va en la silla de montar hasta el punto medio en el cual no se va a caer. Una vez llegado ahí, la canica permanece constante y estable, a no ser que exista una perturbación que la mueva de esa situación. Lo mismo pasa con el punto D inicial. Aquí aventamos la canica y esta trayectoria serían las combinaciones de consumo capital que van cambiando en el tiempo hasta llegar a un punto en el cual el consumo y el capital son estables. ¿Okay? Ya no hay crecimiento del consumo, son constantes. Llegamos a un valor, digamos, de 100 unidades y 200 unidades de consumo y capital respectivamente. Entonces el equilibrio estable punto de silla son las trayectorias que nos llevan, las únicas trayectorias que nos llevan al equilibrio de largo plazo. En el análisis macroeconómico, nosotros estamos interesados en estudiar cómo es la evolución de la economía hacia el estado estacionario, este punto de equilibrio, obviamente sobre una senda, una trayectoria estable, que es lo que está marcada aquí en pantalla con líneas con guiones. Estas líneas representan pues la trayectoria estable de la economía al punto de equilibrio. Nuestros modelos macroeconómicos están construidos tales que nosotros nos encontramos en esta trayectoria estable. Y el análisis macroeconómico gira entonces en analizar cómo evoluciona el capital y el consumo en la medida que van alcanzando este estado estacionario. Esta transición es lo que llamamos transición dinámica en macroeconomía. La trayectoria estable pues muestra las combinaciones de consumo y capital que nos llevan al equilibrio de largo plazo. El análisis macroeconómico que nosotros realizamos es estudiar cómo es la evolución de las variables macroeconómicas, PIB, consumo agregado, inversión, empleo, a lo largo de estas trayectorias
hacia el equilibrio de largo plazo. En otras palabras, nosotros podemos interpretar que los cambios macroeconómicos son los ajustes que observamos entre consumo y capital en la transición a este equilibrio de largo plazo.